mis hermanos. Estamos aquí adorando su nombre y proclamando su palabra. En esta ocasión, en la que recordamos la vida, la pasión, la muerte, la resurrección, ascensión y pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, en este mandamiento del partimiento del pan, vamos a continuar con la serie de exposiciones acerca de las doctrinas de la gracia. Hace 3 meses que comenzamos hablando acerca de nuestra condición caída, nuestra total incapacidad para hacer alguna obra que dé gloria a Dios. Vimos que todos los seres humanos son pecadores, muertos en delitos y pecados, y que no hay bueno ni siquiera uno. Y en el Salmo número 14, si usted puede recordar. La doctrina de la corrupción radical o total depravación, como también se le conoce, quiere decir que el hombre ha sido afectado en la totalidad de su ser. Ha sido afectado por el pecado. Nuestra mente fue dañada, fue afectada por el pecado, de manera que no pensamos como deberíamos. Nuestros afectos, sentimientos y emociones también fueron afectadas por el pecado. Y ahora nosotros amamos lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Hemos quedado en una condición de destituidos de la gloria de Dios, merecedores de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nuestra voluntad también fue afectada por el pecado, de modo que no escogemos el bien que Dios quiere, antes escogemos el pecado en vez de agradar a Dios. Esta condición nos ha puesto en la esclavitud del pecado. Somos esclavos del pecado. De modo que las cosas que hacemos son las obras de la carne, que dice Romanos 8:7, que es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco es capaz de hacer. No escogemos al Dios de la Biblia. Somos fabricantes de ídolos. No es que dejamos de adorar, adoramos, pero no al Dios de la Biblia, adoramos el Dios de nuestra imaginación. Así que como nosotros no escogemos a Dios, Dios decidió escoger un pueblo para sí desde antes de la fundación del mundo, no en base a ningún mérito ni obra nuestra, ninguna obra de justicia, como bien lo dice Romanos capítulo número 9, versículo 11, acerca de Jacob y de Esaú, que el Señor escogió a Jacob cuando era un bebé igual que Esaú en el vientre de su madre. Los dos mellizos no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de la elección permaneciera sobre ellos. Tampoco es por nuestras obras de justicia, como bien dice Tito 3:5, que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque nosotros no tenemos ninguna obra de justicia, sino que Dios escogió a los suyos incondicionalmente, según el designio de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Como dice Efesios capítulo 1, versos 5 hasta el 7. Entonces, Cristo va a la cruz para redimir a su pueblo escogido. Él salvará a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Es el ángel hablando con José en el sueño, cuando le dice que no abandone a María, porque lo que en ella estaba en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Su muerte no fue para hacer posible que la gente se salve, sino que murió para salvar a gente con nombre y apellido. Fíjese cómo lo dice Juan capítulo 6, verso 36 al 39 y 44. Pero yo les dije, dice Jesús,
que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre? Esta es su voluntad, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Verso 44. Nadie puede venir a mí, dice Jesús. Jesús es el que salva. Y Él salva a aquellos que el Padre le trae, el Padre le da a esa gente. Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Jesús salva a aquellos que el Padre le ha dado y ninguno de ellos se perderá. Este mensaje de esta mañana da la respuesta a la pregunta, ¿por qué algunos creen y otros rechazan el mismo mensaje predicado por la misma persona? Hay una audiencia, hay un portavoz del mensaje del evangelio, un predicador. Algunos abrazan ese mensaje por la fe, otros lo rechazan. ¿Por qué? ¿Por qué algunos sí creen, porque otros no creen? Estas personas oyen la misma palabra por la misma persona, pero tienen respuestas diferentes a esa proclamación e invitación a creer y arrepentirse. ¿Qué hace la diferencia? Es obvio que la diferencia no la hacemos nosotros. No es que hay algunos menos malos que otros. No es que hay algunos más inteligentes y más buenos que otros, que ellos tienen la habilidad para reconocer su pecado y su necesidad de salvación y confiar solo en Jesús. Ya hemos visto que no hay bueno, ni siquiera uno, que todos están muertos y que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trae. La pregunta es, ¿por qué algunos creen y otros no creen? ¿Cómo el Padre entonces trae a los pecadores a Cristo? Esa es una pregunta que deberíamos contestar. Porque si es que Él trae las personas a Cristo, ¿cuál es el medio que Él utiliza? ¿Cuál es su manera? La doctrina que veremos esta mañana da respuesta a estas preguntas. Esta enseñanza se conoce como la doctrina de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Este es el título de nuestro mensaje, el llamado eficaz o llamamiento eficaz. Quisiera que ustedes escuchen esta definición acerca de lo que significa esta doctrina del llamamiento eficaz. Es el llamado poderoso de Dios que da vida a los muertos y opera un cambio en su ser para que sean capaces de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios odia. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Es ese llamado poderoso que Dios da vida a los muertos y opera un cambio en esos que estaban muertos, opera un cambio en su ser para que sean capaces de amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿A quiénes Dios hace este llamamiento? Observe ahora Romanos capítulo número 8, que es el texto base de esta exposición. Romanos 8, versículo 30. Vamos a leerlo desde el 28, que es el pasaje más conocido. Creo que una inmensa mayoría aquí presente conoce Romanos 8, 28. Hasta gente del mundo lo cita. Dice Romanos 8, verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí hay gente que es llamada y esta gente que es llamada pueden tener la certeza que todas las cosas para ellos obran para bien. Amén. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué a estos llamados van a obrar todas las cosas para bien? Verso 29.
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso está en la Biblia. Dios tuvo a bien tener una relación con un grupo de personas y desde antemano Él los conoció, Él los amó. ¿Qué es lo que significa esta expresión conocer aquí? Es tener una relación íntima. Y el versículo 30 nos va a dar la respuesta a la pregunta, ¿a quiénes Dios les hace este llamado eficaz? Verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Se acuerdan la última doctrina que vimos? La elección incondicional. Bueno, esa no fue la última, fue la penúltima. La elección incondicional. Aquí está. A los que Dios predestinó, a esos mismos los llamó. ¿Cuándo los predestinó? Estamos hablando del pasado, ¿no? Él los predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque en el cielo solamente habrán hijos de Dios. No habrán nietos ni sobrinos, solo hijos de Dios. Y Él escogió un pueblo para que todos sean igual que Él, su Hijo. Cuando digo igual, no en todos los aspectos, porque nunca seremos Dios, pero lo más semejante posible al Señor Jesucristo. Tanto que cuando nos miren vamos a confundirnos con Él. Como decía el teólogo Samuel Pérez Millos, imagínese que usted va al aeropuerto, va a pasar por el área del cónsul y usted le pasa su pasaporte. Y usted sabe que esa gente revisan y lo miran a usted. Mayormente pasa que una gente en el pasaporte tiene bigote y ya no lo tiene, o no tenía barba y ahora sí tiene, tenía pelo, ahora no tiene, o tenía pelo negro, ahora es blanco, y lo mira, pero él se da cuenta que al final de cuentas es la misma persona. En el cielo, mi hermano, cuando usted pase su pasaporte, la imagen que va a estar ahí plasmada es la imagen del Señor Jesucristo. Todo lo que van a entrar van a ser igualito a Él, Señor Jesús. Así que Él, a estos que Él de antemano predestinó, estamos hablando del pasado, también los llamó. El llamado tiene que ver con un punto específico de la historia de cada quien. Tiene que ver con la historia presente de cada uno en ese día especial donde Dios lo llamó a salvación. Y vamos a ver por medio de qué Dios hace este llamado. Pero el versículo 30 dice, a esos que predestinó, a esa misma gente él llamó. Dios no llama a otra gente, a esas. ¿Sabe cómo es enfático el texto? Luego sigue diciendo, a los que llamó, a esos también justificó. Es decir, los declaró justos ante su tribunal. Son culpables, pero ahora Él los declara sin culpa, los declara justos delante de Él. Y a esos que justificó, a esos también glorificó. ¿A qué tiempo pertenece el glorificar? Eso no ha ocurrido todavía, no estamos en gloria. Pero en este solo versículo, el apóstol Pablo nos presenta todo el plan de la salvación de Dios. Escogidos de antes de la fundación del mundo, en su tiempo llamado y justificado, y en el futuro glorificados con Él. Esto es, mis hermanos, a lo que nos referimos con el llamado eficaz. Escuche esta cita de el teólogo Wayne Grudem. Cuando Dios llama a las personas en esta forma poderosa, las llama de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro 2:9. Los llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo, como dice Primera a los Corintios 1:9. Los llama a su reino y a su gloria, Primera Tesalonicenses 2:12 y también Primera de Pedro 5:10 y Segunda de Pedro 1:3. Las personas que Dios ha llamado son llamados a ser de Jesucristo, Romanos 1:7.
Han sido llamados a ser santos, una vez más, Romanos 1:7 y 1 Corintios 1:2, y han entrado en un reino de paz. 1 Corintios 7:15 y Colosenses 3:15, que habla de que la paz de Dios reine en nuestros corazones, en la cual asimismo fuimos llamados a la paz. Continúa diciendo, también estos hermanos, estas personas han sido llamados a libertad. Gálatas 5:13, llamados a la esperanza. Efesios 1:18 y 4:4, fueron llamados a la santidad. Todo el que ha sido predestinado y ha sido llamado por Dios ha sido llamado a la santidad. Y con esto, perdónme que interrumpa la lectura de esta frase, de esta cita, perdón, de Wayne Grudem. Estamos destruyendo la falsa noción de aquellos que dicen que como yo fui escogido antes de la fundación del mundo y yo he sido salvo, seré salvo siempre, no importa cómo yo viva. Porque ninguna persona que ha sido llamado por Dios entiende que ha sido llamado para vivir en el pecado, sino para vivir en santa y piadosa manera. Es una tergiversación del evangelio pensar que se puede vivir de manera mundana y pecaminosa y terminar en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios allí en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, hemos sido llamados a santidad. Hemos sido llamados también a un sufrimiento paciente. Espérese, pastor, ese ching como que está difícil. Sí, dice primera de Pedro capítulo 1 y capítulo 2 versículos 20 y 21, que fuimos llamados a padecer. Para esto también fueron ustedes llamados. Y lo que Pedro está diciendo ahí, hermano, ¿qué gloria hay si cuando nosotros hacemos lo malo nos agolpean y lo soportamos? O sea, si nos castigan por hacer lo malo y soportamos ese castigo, ¿cuál es el mérito que tiene eso? No tiene ningún mérito. Ahora Pedro dice, si haciendo el bien ustedes sufren y lo soportan, eso tiene mérito delante de Dios. Pues para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21. También puede encontrar lo mismo en el capítulo 3, verso 9. Y finalmente fuimos llamados a la vida eterna. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, fin de la cita. El llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio. ¿Quién es que llama? Dios el Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de la proclamación humana del Evangelio. Dios no envía ángeles a predicar el Evangelio, Dios envía seres humanos a predicar el Evangelio. Y a través de esa proclamación, Él llama a los suyos, convoca a personas a que acudan a Él de tal manera que ellos responden con fe salvadora a través de la proclamación humana del Evangelio. Nuestra confesión de fe, abro un paréntesis, estamos estudiando todos los domingos a las 9 de la mañana nuestra confesión de fe. Les animo a participar si usted todavía no está asistiendo. Y si dejó de asistir, todavía tiene el chance de venir e integrarse. A las 9 de la mañana estamos viendo nuestra confesión de fe. Y este tema fue un tema que ya lo hablamos, es el párrafo número 10, perdón, el capítulo número 10. Estamos ya en el capítulo 26, o sea que ya hace un buen tiempito que vimos lo que significa el llamamiento eficaz. Escuche cómo dice nuestra confesión. A aquellos a quienes Dios es, ¿ok? Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, ¿se acuerdan de Romanos 8:30? A los que predestinó, a esto también llamó. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y su espíritu. ¿Cuáles son los medios entonces que Dios utiliza para llamar a aquellos que Él ha predestinado? Su palabra
y su espíritu, porque el espíritu tiene un arma. ¿Cuál es el arma del espíritu? La espada, que es la palabra de Dios. Es por medio de esa palabra que el espíritu hace la cirugía en nuestro corazón. Así que aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza. ¿Cómo es que están todos los hombres por naturaleza? Muertos en pecado. Y Dios tiene a bien sacarlos de ese estado y llevarlos a la gracia y la salvación por Jesucristo. Y aquí hemos dicho, mis hermanos, que la salvación está en Cristo. La salvación, mis hermanos, nadie se salva, escuche bien, no es la fe la que salva, es Cristo por medio de la fe el que salva. Hay una gran diferencia. No es que confiamos en una cosa etérea, sin cuerpo, sin no, no, en nada, porque yo creo, la gente cree que va al cielo porque yo creo en Dios, yo creo, la gallina también dice todos los días que cree, y eso no la hace una hija de Dios. Pero es Cristo el que salva usando el medio de la fe. Y esta fe, como bien dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe o por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, o sea, esa fe que ustedes tienen no vino de ustedes, es de Dios. Es un regalo que Dios da y no es por obras para que nadie se gloríe. Ya hemos dicho, si la salvación fuera un 99% la obra de Dios y un 1% la obra del hombre, hay espacio para que el hombre tenga gloria, el hombre podría jactarse. Si no fuera como Dios, como dice la Biblia, que la salvación es del Señor, o sea, que Él que se encarga de principio a fin. ¿Mm? Si no fuera así, mis hermanos, entonces significa que la salvación depende del hombre, depende de Dios. Si fuera un 99.99%, por el 0.001% que queda para el hombre, si el hombre no pone ese 0.01, ¿se va a salvar? ¿Se va a salvar el hombre? Si fuera así, entonces la salvación depende del hombre, no dependería de Dios. No importa qué tan grande sea el porcentaje que Dios pone, depende de que yo escoja, depende de que yo reciba. Pero la verdad es que la Biblia lo presenta como Dios rescatándonos porque no podíamos rescatarnos. Dios liberándonos de la esclavitud porque no podíamos ser libres de la esclavitud. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia presenta nuestra salvación como muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así que el Señor lo que hace es que nos cambia, nos traslada, nos saca del estado de pecado y de muerte en que por naturaleza estamos, llevándonos a la gracia y la salvación por Jesucristo. Él es el único Salvador. ¿Qué más hace el Señor? Iluminando de modo espiritual y salvador nuestras mentes. El Señor ilumina de modo espiritual nuestras mentes. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Usted sabe lo que dice primero a los Corintios capítulo 2 versículo 14 acerca del hombre natural. Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El hombre que está tal cual como nació de su madre. Ese hombre no puede ver las cosas de Dios, no las entiende. Por eso le parece locura, como dice Pablo en esa misma carta a los Corintios, que es lo que predicaba para los griegos, eso era locura. Y para los judíos era una locura la cruz. Hay gente que está escuchando el mensaje del evangelio. Algunos dicen,
wow, eso es lo que yo necesito. Y otro dice, vea qué locura está hablando eso. Y por eso que a muchos de nosotros nos llaman, ustedes los evangélicos están locos, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y así éramos usted y yo, decíamos, pero ¿a qué loco está ese? Esa gente tan loca. Mira qué disparate es el que están creyendo. Hasta el día en que Dios hace la obra de iluminarnos a nosotros la mente. ¿M? Y entonces decimos, pero esto tiene todo el sentido del mundo. El Señor ilumina nuestra mente a fin de que comprendan las cosas de Dios, sigue diciendo nuestra confesión. Estoy leyendo el capítulo 10, párrafo 1, tal cual de la confesión nuestra de fe. Dios ilumina de tal modo nuestra mente y nuestro espíritu a fin de que comprendamos las cosas de Dios, quitándonos el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, un corazón duro nos es quitado, un corazón insensible nos es quitado y nos es colocado un corazón sensible, un corazón que ahora sí responde a Dios, y siente por Dios, y ama a Dios, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno. Porque no haríamos lo bueno a menos que la omnipotencia de Dios no operara en nosotros. Y también dice el texto que es llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van, escuchen esto, que aquí vamos a rebatir más adelante esta falsa noción acerca de la gracia irresistible. Ellos van de tal modo, perdón, van con total libertad. Dios hace todo esto y es con la total libertad de esa persona que lo hace, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. ¿Cómo es que vamos libremente a Dios? No vamos obligados a Dios, vamos libremente a Dios porque hemos recibido de Él la disposición para hacer. Este llamamiento eficaz, mis hermanos, mis hermanas, es la diferencia entre uno que cree y otro que no cree. ¿Cuál es la diferencia? El llamamiento eficaz, Dios. Esta es la gracia irresistible de Dios. Escucha esta cita del doctor Stephen Lawson o Steve Lawson. La gracia irresistible es la obra soberana del Espíritu Santo que convence, llama, atrae y regenera a los pecadores elegidos. Esta obra hace que con certeza todos los escogidos tengan fe. El Espíritu les concede fe en Jesucristo a todos los que el Padre escogió en la eternidad pasada y por quienes Cristo murió. Ninguno de los que el Padre eligió y por quienes Cristo murió dejarán de creer. El Espíritu Santo otorga arrepentimiento y fe a estos pecadores elegidos y asegura su conversión. Fin de la cita. El famoso predicador inglés Charles Spurgeon se gozaba en este triunfo de la gracia soberana de Dios y proclamaba que la voluntad inmutable de Dios es mucho más grande que la voluntad testaruda del hombre. Oiga que decía Spurgeon, que la voluntad soberana de Dios, la voluntad inmutable de Dios es mucho más grande que la voluntad testaruda suya y la mía. La de nosotros es empecinada. Dios no es así. Escuche esta cita de Charles Spurgeon. Oh, me encanta cuando Dios usa el tiempo futuro de los verbos. No hay nada igual. Cuando el hombre usa el tiempo futuro al hablar, ¿de qué sirve? El hombre dice, lo haré y nunca lo lleva a cabo. Dice, lo prometo y no lo cumple. Pero Dios nunca es así. Si lo dice, será. Cuando promete, cumple. Ahora, aquí ha dicho que vendrán muchos. Está citando Spurgeon a Mateo 8:11, que vendrán muchos. Y el diablo dice, no vendrán, pero sí vendrán. Ustedes mismos dicen,
No vendremos, pero Dios dice, vendrán. Sí, aquí hay algunos que se ríen de la salvación, que son capaces de burlarse de Cristo y mofarse del evangelio, pero les digo que a pesar de esto, algunos de ustedes vendrán. ¿Qué dices? Exclaman. ¿Puede Dios convertirme en cristiano? Te digo que sí, pues ese es el poder del evangelio. No pide tu consentimiento, sino que lo consigue. No dice, ¿te parece bien? Sino que te lleva a desearlo voluntariamente en el día del poder de Dios. Fin de la cita. Esa es la obra de Dios en el corazón de un pecador que ha sido escogido por su gracia. El Señor interviene. Cuando hablamos de irresistible, hermanos, ¿quiere decir esto que Dios obliga a los pecadores a venir a la fe? ¿Quiere decir que Dios los arrastra en contra de su voluntad? ¿Acaso no pueden los hombres resistir la gracia de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿No pueden los hombres resistir la gracia de Dios? Estamos hablando de la gracia irresistible. Lamentablemente el término irresistible no comunica de la mejor manera la intención de esta doctrina, porque ciertamente la historia humana es la historia de la gente resistiendo siempre a Dios. Fíjense cómo se lo dijo Esteban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Miren cómo le dijo Esteban en Hechos 7, versículo 51. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre el Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así lo hacen también ustedes. El hombre sí puede resistir la gracia de Dios. Lo que significa, mis hermanos, este asunto de la gracia irresistible es que el poder de Dios es capaz de romper la resistencia del hombre. Eso es lo que significa. No es que el hombre no puede resistirla, es que la gracia de Dios es más poderosa que la resistencia del hombre. Y el doctor Miguel Núñez pone un ejemplo de un papá que está jugando con su hijo a hacer pulso. ¿Ha visto esa competencia de pulso? Y el papá juega con su niño y el niño empieza a hacer fuerza. Mm, Y el papá jugando, ¿qué hace? Deja que el niño le lleve el brazo y hasta pone cara. Y finge que el niño lo está tumbando. Y el niño está oponiendo resistencia a la fuerza del padre. Hasta el momento que el padre dice, "Blu". ¿Te parece eso lo que hacemos cuando somos sin Cristo, luchando contra la voluntad de Dios? Y Dios nos deja hasta el día que Él dice, ya, vas a venir a ser mío, vendrás a mí. ¿Cómo presenta la Biblia esta obra de Dios? Vaya conmigo allí a Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Esta obra de llamamiento eficaz, ¿cómo la presenta la Biblia? A propósito, abro otro paréntesis. Estamos leyendo la Biblia en un año. Estamos en Ezequiel, capítulo 16 al 18 era para hoy. Espero que estén leyendo. Si usted se quedó unos días atrás, anímese, coja donde estamos y siga. Otro día usted puede leer esos que le faltaron, pero no se quede, ¿ok? Manténgase junto con el grupo. Acuérdese que la oveja que se queda afuera, lejos del grupo, que viene el león y la agarra y se la come. Manténgase con el grupo, ¿ok? Siga la lectura con el pueblo para que crezcamos juntos. Además, tenemos temas de conversación en común cuando estamos leyendo lo mismo. Cierro paréntesis, está en Ezequiel 36 ya. Ezequiel 36, verso 26. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo presenta la Biblia esta obra de Dios? De atraernos a Él eficazmente. Dice el texto, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién es que va a hacer eso? De quitarle el corazón de piedra y poner uno de carne, Dios.
Además, Dios pone su espíritu en nosotros para que andemos en sus estatutos y sus ordenanzas. Aquellas que nos parecen descabelladas y que decimos, mejor prefiero hacerlo a mi manera. Pero cuando el Señor nos hace ese cambio de corazón y cuando Él pone su espíritu en nosotros, hermanos, ya las cosas son nuevas. Dios hace un cambio en el pecador, le da una nueva naturaleza para que pueda andar en su camino y apreciar las cosas espirituales, como ya citamos en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hay un llamado general o externo. Es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Cuando predicamos la palabra del Evangelio de la salvación por la fe en Cristo, es un llamado externo. Todo el mundo lo escucha. Es lo que Mateo capítulo 22 y versículo 14 dice. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados, está hablando de un llamado externo, no está hablando del mismo llamado que estamos predicando aquí como gracia irresistible o llamado eficaz. Muchos son llamados, muchos escuchan el evangelio, pero pocos de esos son escogidos. Esos pocos escogidos son los que son llamados a su tiempo eficazmente. Esos son los que creen dentro de esos muchos. Un ejemplo de, de la vida de Jesús. Tenía un amigo amado llamado Lázaro, ¿verdad? Y Lázaro enfermó. Jesús estaba a 2 días de distancia. Podía llegar y sanarlo, pero Jesús se quedó para dejar que Lázaro muriera y luego hacer su milagro. Fue así, hermano, tal cual como le estoy diciendo. Jesús, siendo omnisciente y siendo omnipotente, él podía desde allá, si quería, sanar a Lázaro, pero él dejó que muriera para después hacer un milagro de resurrección. Porque Jesús hizo solamente lo que el Padre le mandó a hacer. Esas obras estaban ahí, mira, esta, la que tú vas a hacer. Y Jesús hizo tal cual. Así que Jesús llega allá a la ciudad de Betania, donde vivía Lázaro y sus hermanas. Marta le sale al encuentro y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, yo creo que tú tienes el poder para sanar a mi hermano, pero ya no podemos hacer nada, ya se murió. O sea, yo creo que tu poder llegaba hasta ahí. Viene la hermana María también y le dice exactamente las mismas palabras. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso le dijo cuando le dijo, quitan la piedra. Porque Dios hace solamente lo que para los hombres es imposible. Los hombres podían quitar la piedra. Quiten ustedes la piedra, yo voy a hacer lo que no es posible para nadie. ¿Qué es lo que no es posible para nadie? Lázaro, dele para acá. El llamado eficaz. No sabemos cuántos muertos habían en esa tumba, en ese cementerio. No lo sabemos. Lo que sabemos es que él llamó a Lázaro y Lázaro fue el que vino. Así fue cuando Dios lo llamó a usted y a mí. Por su nombre lo llamó. Y usted fue a lo mejor ahí que lo invitaron a esa conversación, a ese grupo, a esa iglesia. Voy ahí para cumplir porque mi amigo me ha invitado tantas veces. Mira lo que están diciendo. Gente cree en tanto tipo de cosas. Y en un momento dijo Dios, venga afuera. Lo sacó. Y es un llamado irresistible. Vence nuestra resistencia y vamos nosotros voluntariamente a Él. ¿Saben por qué? Voluntariamente. Es libre. Porque nosotros fuimos creados para Dios, fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para estar sujetos a Dios, no fuimos creados para vivir conforme a nuestros deseos. Vivir conforme a nuestros deseos es esclavitud, es verdadera esclavitud. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos liberta de la esclavitud del pecado para que ahora sí le obedezcamos a Él. Eso es verdadera libertad. Cuando vamos a Él, vamos voluntariamente y libremente, con verdadera libertad, absoluta libertad. Fue para eso que fuimos creados. Dicho sea de paso, es por eso que el hombre no encuentra satisfacción en su vida, porque vive para sí mismo y no para Dios. Y no importa cuántos cigarrillos se meta, cuántas cervezas se meta, cuánta droga se meta, cuántas relaciones con otra persona tenga, no va a llenar ese vacío. Porque solamente Dios
nos creó para Él. Como decía San Agustín, Dios nos has creado para ti y nuestra alma solo hallará descanso cuando descanse en ti. Una vez más, mis hermanos, Romanos 8:30 dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos mismos justificó, a esos mismos también los glorificó. Escuche esta cita de Joel Picky. Además, cuando Dios lleva a cabo su beneplácito a los escogidos y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique el evangelio externamente y que sea alumbrada poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que Él abre el corazón que está cerrado. Él quebranta lo que está endurecido. Él circuncida lo que está incircunciso. Él infunde voluntad de propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, se haga obediente y buena, que era rebelde y obedezca. Él mueve y fortalece de tal manera que esa voluntad pueda dar frutos dignos para la gloria de Dios. Fin de la cita. Amigos, si usted está aquí, primero debe reconocer su condición de pecador delante de Dios y que el pecado le va a pagar un salario. La paga del pecado es la muerte. Pero ese texto no termina ahí. Ese texto dice más. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede escapar de la muerte, refiriéndonos a la condenación eterna en el infierno. Usted puede escapar solamente por aferrarse a Jesucristo. Si usted entiende este mensaje, si usted cree este mensaje, significa que Dios lo ha llamado eficazmente. Él le ha dado un corazón de carne y un espíritu para que usted ande en sus mandamientos. Por eso, arrepiéntase y crea. Crea en este evangelio. Porque no hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso es lo que estamos proclamando con estos símbolos. Participamos del cuerpo, del pan que representa el cuerpo de Jesucristo, que fue molido ¿por qué? Por nuestros pecados. Jesús no murió por sus pecados. Jesús no murió por nada malo que él hizo. Jesús murió por nuestros pecados. Y tomamos de su copa representando la sangre que fue derramada para poder pagar el precio. La vida de Cristo fue dada y ahora participamos de su vida. El que está sin Cristo eso le parece un sinsentido, una locura, pero los que hemos sido llamados, quiero que ustedes vean esta cita, hermano, que es tan preciosa. Miren, vayan finalmente a 1 Corintios capítulo 1 y versículo número 22. 1 Corintios 1, verso 22. Porque en verdad los judíos piden señales. Los judíos acostumbrados desde su inicio de historia a ver milagros y milagros y milagros y milagros. ¿Qué es lo que pedían los judíos para creer? Milagros, piden señales. Y dice el texto, porque los judíos en verdad piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos les gustaba la gente que hablaba fino y que pensaba, tenían pensamientos, digo, altos y profundos. Por eso, ¿de dónde eran los tres grandes pensadores de la historia? Filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Eran de los griegos. Los griegos buscaban sabiduría, que le hablaran muchas cosas. Los judíos buscaban milagros. Pero, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es una piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados que es Cristo, Cristo, para los llamados tanto judíos como griegos, porque él se habla de donde quiera, gente. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para los llamados. Esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. A Él sea la gloria por siempre. Amén.